Hola, soy Alfredo Mora, soy profesor jornada parcial de la Escuela de Diseño de la UTEM. Trabajo en la línea tecnológica de la carrera, en diseño y comunicación visual, y en la línea proyectual. Particularmente lo que vamos a ver hoy día es sobre la cátedra de Expresión Audiovisual 2, donde trabajamos un proyecto anclado a la metodología Scrum, metodología que se utiliza en el mundo profesional para el desarrollo de dispositivos y aplicativos tecnológicos. Entonces, bajo este breve contexto, entendemos que dentro de lo que está ocurriendo hoy día, una de las cátedras, uno de los ámbitos que se ven más golpeados por la pandemia, tiene que ver con las grabaciones, ¿cierto? Con la grabación de audiovisual a exterior. Usualmente las y los estudiantes van a grabar a la calle, se ponen de acuerdo a grabar en locaciones, etcétera. Pero particularmente en esta situación que nos depuso el destino, la limitación a eso puede ser superada en la medida que podemos generar coordinación entre equipos y asignar roles de trabajo a distintos estudiantes con ciertas metodologías que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, en este lugar, tercer año, segundo semestre de la carrera de Diseño en Comunicación Visual, se espera que las y los estudiantes logren la competencia verbo-visual a través del manejo del lenguaje audiovisual para la creación de narrativas coherentes y roles de significancia en conjunto, ¿cierto? Bueno, ¿y qué tiene que ver entonces la metodología ágil? La metodología ágil busca en las empresas hoy en día desarrollar productos en poco tiempo, pero con alta calidad y además en bajo costo. Entonces, se ocupa hoy día en empresas de desarrollo tecnológico como Apple, Google, etcétera, donde utilizan estas metodologías, son varias, como aparecen acá. Son varias metodologías ágiles que tienen que ver también con el desarrollo de cada uno de los tipos de productos, de desarrollos tecnológicos, aplicaciones, web, etcétera. Pero en este caso en particular, a pesar de que no hay ninguna que esté determinada para el audiovisual, nosotros vamos a utilizar Scrum porque tiene relación con el proyecto y con el desarrollo audiovisual que nosotros vamos a abordar desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué es la metodología Scrum? Muy sucintamente lo voy a explicar. Es una metodología basada en el empirismo. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendes rápidamente a través de la experiencia y del error de los desarrolladores y de los equipos de desarrollo que están contigo. Entonces, en poco tiempo, como decía antes, lograr el desarrollo de productos digitales. Es iterativo e incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que se establecen fechas o hitos, en verdad, dentro de la calendarización del proyecto, donde se generan entregables escalables. Es decir, entregable 1 con la mayor cantidad de posibilidades que se hagan en ese tiempo, luego una mejora, una mejora, una mejora y finalmente el proyecto final es entregable al cliente, ¿cierto? Esto es importante porque es iterativo en la medida que puede volver a empezar en cada una de sus etapas, puede retroceder y avanzar con el objetivo de que esté permanentemente el cliente involucrado con el proyecto. ¿Ya? Entonces, esta iteración básicamente lo que busca o responde en verdad a que el cliente esté satisfecho con sus necesidades y que los desarrolladores o las desarrolladoras entiendan el dolor del cliente. ¿Ya? Entonces el objetivo es hacer proyectos de buena calidad donde el cliente está presente permanentemente y desarrollar productos en el menor tiempo y costo posible, fomentando además la creatividad y la productividad. ¿Ya? Dentro de la metodología Scrum hay tres roles que son los más importantes, hay muchos, pero los que nos convergen ahora son solo tres, que es el Product Owner, que es el responsable del proyecto que tiene relación también con el cliente, el responsable como intelectual del proyecto, como que revisa ese tipo de cosas, el Scrum Master, que en este caso es un facilitador o un coach, que mueve y remueve los impedimentos y trata de generar sinergia en cada uno de los equipos de desarrollo. Equipos de desarrollo es el tercer grupo que estima sus propios tiempos y está determinado también por metas que se ponen en cada uno de ellos para poder alcanzar el objetivo final, que es el gran proyecto, ¿cierto? Una de las gracias también que tiene la metodología Scrum es que al tener entregables cortos e incrementales, va perdiendo también la ansiedad de cada uno de los participantes y no ver una montaña muy lejos, sino ver estadios que vamos llegando para llegar al final, que es el objetivo de la montaña, ¿cierto? Entonces aquí en el gráfico que nosotros estamos viendo,
primero parte con una visión, es decir, el encargo del cliente, qué es lo que él vislumbra más o menos, cuál es el dolor que tiene que solucionar, ¿cierto? Y a eso se le asignan historias de usuario, pensando que el cliente evidentemente no es el usuario final. Posteriormente dice Product Backlog. Esto quiere decir como la descripción de tareas o de situaciones que van a ocurrir. Y de esa gran cantidad de tareas vamos a segmentar o seleccionar algunas para enviarlas al sprint. ¿Qué es el sprint? El sprint es un proceso de trabajo de 2 a 4 semanas, depende del tipo de proyecto. Incluso puede ser menos. Donde cada uno de los equipos de desarrollo se compromete algo sobre el backlog, un objetivo del backlog, se compromete a desarrollarlo en estas 2 o 4 semanas, para luego, al final de este ciclo del sprint, tener una nueva funcionalidad o una nueva posibilidad del entregable, ¿cierto? Luego de eso hay una revisión del sprint con el cliente, donde el cliente va revisando o va viendo en verdad qué es lo que ocurre con su producto, qué está bien, qué está mal, etcétera. Y luego hay una retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Es una reunión de los equipos de desarrollo donde dicen, mira, me pasó esto bien, esto mal, y esto no nos puede volver a pasar para el siguiente sprint. Y luego de esa reflexión colectiva, se va de nuevamente al Product Backlog. Y vuelve a iterar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que las entregables o las nuevas funcionalidades van creciendo tanto que finalmente terminan en el proyecto final. Entonces, utilizamos esta metodología solamente por la agilidad y la iteración que puede producir cada uno de los proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer en expresión audiovisual es el proyecto paradoja, ya yéndonos al ramo, ¿cierto? Bueno, el proyecto básicamente lo que busca es que desde sus intereses y punto de vista de las y los estudiantes planteen una posición sobre conflictos sociales. Bueno, y cada uno de estos proyectos van a estar basados en retórica visual y las y los estudiantes crearán conceptos expresivos de autor, entendiendo que esto es expresión, ¿cierto? Expresión audiovisual. A través de la suma de dos audiovisuales, que pueden ser disímiles, que no tengan ninguna relación, pero en conjunto, en la misma pantalla, articulan un tercer concepto, y ese tercer concepto es el punto de vista del estudiante. Entonces, cada estudiante debe entregar 3 piezas de 3 a 5 segundos que plantean un conjunto de posiciones desde sus apreciaciones de la realidad, ¿cierto? Se crea entonces luego, cada una de estas pequeñas piezas, un gran video, una gran pieza audiovisual colaborativa donde se mezclan todos los proyectos de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para poder anclarlo en la metodología ágil, la metodología basada en proyectos? Es plantearnos esto en 4 etapas, 4 grandes etapas, iterativas, y cada uno de los 5 audiovisuales que se le piden al comienzo, a cada uno de los estudiantes, luego se seleccionan 3. Pero de los 5 audiovisuales pueden avanzar o retroceder, ¿ya? Por separado, en esta iteración que yo les mostraba anteriormente en la gráfica. Entonces, en la etapa 1, que podríamos decir que es el Product Backlog o el Planning, se plantea el desafío, ¿ya? Se planifican las entregas también. Entonces esto es básicamente una clase expositiva de referentes visuales, de conceptos de arte, de conceptos audiovisuales, donde los estudiantes aprenden, también revisan posibilidades y entienden los conceptos que hay que trabajar. Entonces se planifican además las siguientes semanas, podríamos decirlo como sprint, la curatoría y análisis, que vendría a ser la primera, el guión y bocetaje, el matchup y rodaje, y la postproducción y colaboración. Para la segunda etapa, que podríamos decir que es el sprint, tenemos nuestro primer entregable, ¿ya? Nuestro primer entregable básicamente funciona en la metodología de clase en exposiciones individuales de síntesis. ¿Qué son las síntesis? Son pequeños textos, menos de una plana de Word, donde las y los estudiantes plantean sus puntos de vista e intereses a desarrollar en este concepto y en este proyecto. Además, posterior a esto, se entrega un producto derivado de esta síntesis, que es textual, como un storyboard, ¿ya? Aquí lo importante son, más allá de las aplicaciones de diseño, de bocetaje que puedan tener cada uno de los estudiantes, son la aplicación de los intereses que tuvimos en la síntesis a la visualidad. Y es muy importante que no estén muy detallados. ¿Por qué? Porque nos puede casar o anclar nuestro pensamiento, nuestra imagen mental, a algo que básicamente en pandemia no vamos a poder grabar ni ir a buscar en formato archivo, ¿ya? Para la etapa 3, que es el review, es un análisis finalmente de los discursos críticos e intereses, y agrupados de acuerdo a temáticas. Como en la etapa 2,
logré tener una taxonomía de posibilidades de proyecto. En la siguiente clase los agrupé de acuerdo a intereses. Entonces, si bien este proyecto es individual, trabajaron colaborativamente desde ahora en adelante porque están agrupados por intereses. Desde la perspectiva de la crítica política, el veganismo, el feminismo, la religión, todo tipo de cosas o ismos que les interesen a los estudiantes sin exclusión, obviamente. Entonces, todas estas reuniones grupales, con una taxonomía por intereses, evidentemente, se planifica la pesquisa audiovisual. Esto es importante porque está la primera atisbo de colaboración audiovisual, donde cada uno de estos estudiantes entiende que a través del error que ellos puedan cometer o de la falencia que ellos puedan tener al encontrar un material o no saber cómo grabar algo, puede ser un problema ya resuelto por alguno de sus otros o otras compañeras, ¿cierto? Además, como profesor y como Scrum Master en este caso, estoy constantemente dando posibilidades de facilitación de cada uno de los proyectos con un ampliaje audiovisual que me permite también entregar archivo de documental o películas, por ejemplo, o televisivo incluso, donde poder ir a buscar imágenes que calcen con los conceptos que cada uno de estos estudiantes se plantearon desde un inicio. Entonces, como cuarta etapa, la planteamos también como una retrospectiva, tal como en el análisis anterior. Entonces es un análisis del avance y la solución a los problemas en el siguiente entregable, ¿ya? Para luego, evidentemente, tener un formato entregable. Si bien esto es lineal, es circular y depende además de cada uno de los 5 piezas audiovisuales que están desarrollando los estudiantes. Entonces aquí hay una muestra de material en bruto y o archivos entregables, donde cada uno de estos grupos, agrupados por interés, insisto, en un horario determinado, revisamos, discutimos, profundizamos el concepto, hacemos una audiencia también si es que las demás o los demás estudiantes entienden o no el concepto final y vamos dando sugerencias, ¿cierto? Colaborativamente. En esto pueden retroceder, en este punto pueden retroceder a tener que bocetearlo de nuevo porque básicamente no se entendía. Pero podemos seguir avanzando en los demás proyectos que tienen que ver con el mismo sentido. Para hacer una síntesis. La metodología Scrum, en este caso, nos posibilita entregables incrementales. Desde la síntesis, que es un Word, avanzando esa misma idea a un boceto, un poco más desarrollado en términos visuales, y luego en la pesquisa de información, audiovisual o de archivo, también aquí está la posibilidad de que, si es que la idea es muy difícil de grabar en tiempos de pandemia, y básicamente no existe en buena calidad el archivo en los dispositivos que nosotros manejemos de internet, existe también la posibilidad de crearla, ¿ya? De crear una nueva imagen a partir de fotografía. Como son de 3 a 5 segundos, muy probablemente ustedes no van a notar cuáles de los audiovisuales que vean a continuación en la entrega son fotografías animadas. Entonces también hay habilidades técnicas paralelas a la colaboración y paralelas al desarrollo de proyectos, ¿cierto? Entonces también, como finalmente está la entrega. Entonces avanzamos desde una etapa larvaria, podríamos decirlo así, desde un texto, avanza un poco a la síntesis, los estudiantes van sabiendo que sus proyectos están bien en relación a las correcciones que hacen con el Scrum Master o conmigo como profesor, y a sus compañeros, y van planteándose también seguros en las siguientes etapas. Es decir, no hay sorpresas tampoco en las notas finales ni en las notas de proceso. Cada uno sabe cuán bien va y cuán lento va. Es importante también plantearnos acá que todo esto que estoy comentándoles yo, de estas cuatro entregas, lo estamos haciendo a través de Teams. Donde Teams no solo es un hub que nos permite el chat y la videollamada. También tenemos nube, trabajo en nube, donde están todos los software de Microsoft. Pero es muy importante que tienen un rastro, tienen registro histórico. Entonces, cada avance que haga un estudiante, yo personalmente voy a ir investigando y estudiando cuán avanzados están algunos y cuán retrasados están otros en cada uno de sus 5 proyectos, para así finalmente ir entregando o facilitando posibilidades a cada uno de ellos, o puntualizando en la mejora en los que van más avanzados, ¿cierto? Y finalmente llegamos al entregable. El entregable, entonces cada estudiante presenta 3 piezas audiovisuales de 3 a 5 segundos, de la máxima calidad y de la máxima calidad también conceptual, ¿cierto?
para una maquetación final. Es importante destacar acá que también hay estudiantes que, independiente que la universidad entregó y facilitó material técnico, equipo, internet, etc., no lograron desarrollar finalmente alguno de sus 3 videos. Dimos la oportunidad para que estas estudiantes que estaban un poco más atrasados hicieran la compilación del entregable de todos sus compañeros e incluso de algunos videos de ellos. Entonces, también la flexibilidad de la entrega de proyecto implicó, en este caso, una nueva variable, un nuevo rol, que era el de compilador, que servía para estos estudiantes que estaban un poco más atrasados, ¿ya? Entonces vamos a ver el video a continuación. Como conclusiones, podemos decir que existió una mejora en la comunicación digital, donde yo pude tener una trazabilidad, a pesar de que esa palabra está muy utilizada, o debería estar más utilizada, en verdad, trazabilidad de los proyectos y del avance de cada uno de los estudiantes en cada una de estas pequeñas etapas y estos pequeños entregables. Mejoró entonces un sentido de avance desde mi perspectiva como control de la situación, cosa que antes tampoco teníamos en la presencialidad. Es decir, esto es un valor agregado además que nos permite la posibilidad de las clases a distancia. Además, tuvimos también una mejor motivación por la entrega de producto, entendiendo que nace desde los intereses, desde las preocupaciones con la humanidad que tienen cada uno de estos estudiantes, y terminan entonces en un entregable final que cada semana o cada posibilidad de revisión, cada uno de estos estudiantes va entendiendo que está pisando un terreno seguro, ¿ya? Eso, ¿qué quiere decir? Sobre todo en esta etapa de la pandemia, la ansiedad es algo, o los problemas que tienen que ver con la inseguridad, es algo que nosotros también debemos afrontar dentro de nuestras metodologías. Entonces, bajo esta misma lógica, darle seguridad al estudiante de que está haciendo lo correcto, en relación a las correcciones que obviamente hacen los profesores y sus compañeros,
plantea una seguridad y una necesidad también de ir mejorando el proyecto, ir mejorando la calidad, ir mejorando el concepto, ir mejorando el discurso e ir mejorando la visualidad. ¿Y esto en qué redundó finalmente? Como decía, no hay sorpresas, todos los proyectos llegaron a cabo y no hubieron sorpresas ni en notas ni en desarrollo. Así que hubo un 100% de cumplimiento de acuerdo a las expectativas y a los objetivos de aprendizaje. Así que eso, espero les sirva, lo puedan aplicar o puedan estudiar tal vez sobre las personas que no sepan sobre las metodologías ágiles y cómo al final algo que está trabajándose hoy en el mercado y que está muy bullado además por lo de la teletrabajo, puede servir también a nosotros como docentes en el aula. Eso, que estén muy bien y muchas gracias por dejarme participar de este encuentro.